18, ¿está bien? Hechos 16 desde el verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren, esta es la historia de dos misioneros, ¿no? Pablo y Silas. Ellos entraron a cierta ciudad a predicar el evangelio, y había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y dice que por largos días, o por varios días, la mujer que tenía espíritu de adivinación hablaba que Pablo y Silas eran siervos de Dios Altísimo. Y decía así, esto repetía cada rato: ellos son siervos de Dios Altísimo. Eso es las palabras de esta muchacha. Dice que esto disgustó a Pablo y Pablo reprendió al demonio. Esa muchacha fue libre de ese demonio. Y los jefes de esta muchacha se molestaron, porque como tenía espíritu de adivinación, ellos recibían buenas regalías, ¿no? de lo de esta muchacha. Pero al ser liberada del demonio, el jefe se molestó y llevó a Pablo y a Silas ante las autoridades. ¿Y qué hicieron las autoridades? Dice que le echaron varas, ¿no? Es decir, lo castigaron. Hermanos, esas varas no eran cualquier cosa, no es como el cinturón que yo traigo y puedo castigar quizás al muchacho, ¿no? No, esas varas tenían hierro, de manera que a la hora que se tiraba sobre el cuerpo descubierto de la persona, entonces se abrían grietas en la espalda y por ahí fluía la sangre. Y esto hicieron con estos dos predicadores. Esta gente de esta ciudad los castigaron salvajemente. No contento con esto, dice que como si fueran presos o personas malandrinas, ¿no? de alto vuelo, les pusieron en una cárcel de extrema seguridad. Dice que le aseguraron los pies en el cepo, ¿no? Como una especie de grilletes o cadenas. ¡Qué horrible! ¿Qué harías tú si te hicieran eso? ¿No? Te castigaran terriblemente y encima te pusieran en una cárcel de extrema seguridad. ¿Sabes? Yo he visto gente entrar a la cárcel. Alguna vez trabajé en un penal de Lima, un penal de alta seguridad, San Juan del Urigancho, ¿no? Es un penal donde está la gente más avesada. Y la gente cuando entra allí no entra alegre, entra triste, cabizbaja, ¿no? Y los que no son avesados y que van a esa cárcel van con mucho miedo, porque en la cárcel pues te hacen de todo, ¿no? La gente con pensar solamente de que se va a ir a la cárcel, yo he visto gente llorar
Sí, la gente pierde los estribos, pierde los papeles. No, a la gente se le agota, se le acaba la vida. Yo he trabajado en una cárcel por mucho tiempo y sé lo que es la vida en la cárcel, aunque no haya estado en la cárcel. Pero los que llegan, los nuevos, los novatos, no la pasan bien. Se desalientan, pierden los estribos. Es terrible, es terrible. Por eso te digo que pienses, ¿qué sucedería si tú tendrías que ir a la cárcel? ¿Sería una buena o una mala noticia? ¿Cómo te sentirías? Pues la mayoría de gente no se siente bien, pierden los estribos, se les acaba la vida, como dije. Pero sabes, aquí vemos el ejemplo de dos personas, dos hijos de Dios, dos creyentes. Van a la cárcel, han sido echados a la cárcel no porque han cometido un delito, han sido echados a la cárcel injustamente. ¿Por qué habían sido echados a la cárcel? Les pregunto, hermanos. Claro, por predicar la palabra y por haber libertado a una persona que estaba bajo el poder del mal, bajo el poder del demonio. Habían librado a esta muchacha. ¿Sí o no? ¿Sabes cuáles fueron las palabras de Pablo para librar a esta muchacha? El 18. Miren lo que dice. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esa fue la palabra que utilizó Pablo, ¿no? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y es que ese es el poder a quien se tiene que invocar para librar a las personas de la esclavitud del demonio. Hermanos, yo creo en los demonios, no vaya a pensar que no. Son reales. Hay gente que llega a pisar un terreno que es peligroso, oscuro, y el demonio se posesiona de esa persona. Eso es real. Hay religiones que dicen que todo el mundo está endemoniado. No todo el mundo está endemoniado. Solo aquellos que han pisado el terreno más oscuro y más peligroso son las personas en las cuales el diablo directamente comienza a controlar y a gobernar su vida. Por lo que sabemos, la muchacha tenía espíritu de adivinación. Y no es que ese era un don de la muchacha en sí, sino que el texto de Lucas nos dice que había un demonio, un espíritu. ¿Y quién era Lucas para que hable esto así? Era médico, era un doctor. O sea, si Lucas hubiera sabido que esta persona tenía algún problema mental, nos nos hubiera dicho. Pero Lucas está diciendo que esta mujer tenía un espíritu maligno, y Pablo en el nombre de Jesús lo reprendió y esta mujer fue librada. ¿Sí? Yo recuerdo que una vez aquí en Quito, en este lugar del sur, en la Magdalena, ¿no? Cuando yo era pastor ahí en la Magdalena, unos profesores me invitaron a su casa porque estaban escuchando voces. Yo llegué, creo que eso de las 12, 1 de la madrugada, muy de noche, donde estaba este profesor y sus hijas. Creo que tenía 3 hijas mujeres, muy bonitas las niñas, ¿no? Y comenzamos a dialogar. En una casa de esas antiguas, ¿no? Todo media pesada. Cuando uno entró, el ambiente era medio tétrico, lúgubre, pesado. Entonces hablamos con era simpático el hombre también, ¿no? Blanco, el rubio. Él me decía que el demonio le decía, mira lo que le decía el demonio, que se acueste con otro hombre. Que el demonio le decía: acuéstate con otro hombre, él siendo hombre.
Él era consciente que eso no estaba bien, pero dice que le daba órdenes. Y las muchachas, las niñas, había una niña de 7, había otra de 12 y otra de 15, ¿no? Para cerciorarme bien que era esto, si era cierto o no, pues ellas me confirmaron que escuchaban voces, que en la casa donde estaban ellos escuchaban voces. Entonces, cuando uno escucha estas cosas, la piel se le pone de gallina, ¿no? Yo dije, ¿en dónde me he metido? Y ¿sabes qué? Comenzamos a orar tal como la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que nosotros debemos orar en el nombre de Jesús, porque no hay poder en nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad de reprender al demonio, porque mientras tú andas en bicicleta, el demonio anda en un avión, por decirlo así, ¿no? Para que ustedes sepan la ventaja que nos lleva. Así que no es nada fácil. Así que yo no me puedo hacer el valiente y decir que lo puedo, ¿no? Pero cuando yo veo la palabra de que en el nombre de Jesucristo, ya que Él lo venció en la cruz, entonces el demonio es expulsado, ¿no? Tuvimos allí en esa casa, recuerdo que cuando comencé a orar, se comenzaron a escuchar voces, ¿no? Yo por ratos quería abrir los ojos, porque estaba orando y venían y se escuchaban las voces. Pero yo más hablaba en el nombre de Jesús para que los librara a estas personas que el Señor Jesucristo, quien había vencido, en su nombre fue vencido el demonio. Entonces, en el nombre de Jesús, el Señor Jesús, que tiene el poder, la persona queda libre, ¿no? Y sentí la seguridad de decirles, mira, tranquilo, que el Señor es poderoso y los ha librado. Y así fue, ¿no? El Señor libró a esa familia del demonio que estaba queriendo hacerles daño, ¿no? A esta familia. No toda la familia les pasa eso, pero hay gente que ha llegado a jugar, a hacer cuestiones con el demonio que no son nada sanas, y entonces le abren la puerta. Pero recuerden que los cristianos, en el nombre de Jesús, es como se expulsan a los demonios. Y eso había hecho Pablo. Había liberado a una mujer que era esclava del demonio. Sin embargo, las autoridades y el jefe no estuvo de acuerdo y prácticamente castigaron a estos dos instrumentos de Dios. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió cuando ellos entraron a la cárcel? ¿Qué hicieron estos siervos de Dios? El texto bíblico dice que ellos oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En lugar de entrar en depresión, en lugar de perder los estribos, los papeles, en lugar de perder la vida, esta gente, estos cristianos, dice el texto bíblico, que cantaban y oraban. Interesante, ¿no? Es que ese es el cristiano. El cristiano, frente a los avatares de la vida, frente a las situaciones difíciles, el cristiano sabe en quién ha creído, sabe en quién ha confiado. Y para el cristiano los problemas deberían ser bendiciones. No deberíamos nosotros pensar que es el fin de nosotros, el fin de la vida. No, debemos entender que Dios siempre estará al control de nuestras vidas. Y aquí tenemos un ejemplo de que el cristiano, frente entonces a las situaciones complicadas de la vida, el cristiano canta y ora, ¿no? Canta y ora, porque sabe en quién ha creído. Vamos a ver otra cosa más ahí en el texto, por favor, que va a ayudarnos al tema que estamos tratando ahora. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de la tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba pensando que los presos habían oído. Aquí vemos otra clase de personas. El carcelero no era cristiano,
El carcelero era un romano que creía en sus dioses paganos, en sus dioses que eran estatuas, que tenían orejas pero no oyen, nariz pero no huelen, boca pero no comen. Sí, este es el carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo, al ver una situación calamitosa para él, ¿no? Como hubo un terremoto, él creyó que todos los presos habían huido. Entonces él sacó su espada y se estaba incrustando. Y eso es la persona que no conoce a Jesús. La persona que no conoce a Jesús, entonces cuando vienen los problemas, cuando parece que el mundo se viene encima, las personas pierden el juicio y comienzan a querer cometer y hacer locuras. Sí, y en este mundo existen muchas personas que se ahogan en el mar de sus problemas, ¿no? Y que pierden el sentido el sentido de la vida, ¿no? Que pierden la noción del tiempo, que pierden a sus hijos, a su familia, porque no pueden aguantar el tanto dolor, tanta situación que para ellos es demasiado pesada. Entonces lo que hacen es quitarse la vida. Si es que no se la quitan poco a poco, ¿no? Hay gente que está metida en el alcohol y están matándose poco a poco, pero esa es una vida sin sentido. Otros lo que hacen es en la droga. Hay mujeres que por salir de su situación no están en los brazos de un hombre y de otro hombre. Hay gente que pierde el sentido de la vida, pierden el juicio. Y esto es cuando a veces la vida es dura, hermanos. La vida sí, en este mundo de pecado hay que reconocer, la vida es dura. Hay pasajes tristes, hay pasajes que nos gustaría que nunca ocurran sobre nosotros. Hemos visto a familias que han perdido todo y a nosotros no nos gustaría que pasara eso. Entonces, la vida es así mientras estemos en este planeta. Vemos aquí dos contrastes. Por un lado, el cristiano frente a los problemas permanece en pie. Frente a los problemas tiene resiliencia. Frente a los problemas, allí saben quién ha confiado y sabe que el Señor siempre está ahí, canta y ora. Pero el que no es cristiano, entonces se arruga, ¿no? Y se bajonea al punto de que es capaz de quitarse la vida. Eso es. El carcelero veía que no había, porque la persona que quiere quitarse la vida ve que ya no, según él cree que ya no hay solución, él cree que ya no hay esperanza, entonces lo único que le queda es quitarse la vida, y él está quitándose su vida, él está queriendo incrustarse la espada para matarse, porque cree que ya no hay solución para su caso. Cree que ya no se puede hacer más. Vamos a ver qué ocurrió allí. Vamos a leer el siguiente texto. Miren lo que dice. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tuvo que gritar Pablo. Pablo tuvo que gritar porque ya estaba, me imagino, ya para incrustarse, para clavarse la espada. Y él tuvo que gritar y le dijo: mira, no te hagas ningún mal. A gran voz, porque todos estamos vivos. Hermano, nadie se había escapado. Nadie se había escapado. Hermano, nadie se había escapado. Yo digo, bueno, si yo canto y alabo al Señor, si tengo que ir a la cárcel, pero si la cárcel se abre, yo me escapo, ¿no? Pablo no. Pablo esperó, porque ¿sabes qué? Él esperaba en la voluntad de Dios. Dios tenía un plan, un propósito, un proyecto. Así que si alguno de nosotros tendrá algún momento de ir a la cárcel por cuestiones quizás no injustas, ¿no? Sino justas, no se desesperen, no se desanimen.
Que si el Señor nos manda a la cárcel es para su gloria y su honra. No nos desesperemos, enseñemos esto a nuestros hijos, a nuestras familias. Si alguien de nosotros tiene que entrar a la cárcel, tranquilo, el Señor tiene un propósito. Siempre estamos en sus manos y Él sabrá por qué nos lleva a la cárcel. Claro, si es por propósitos buenos, ¿no? No, si hemos hecho malo, pues es algo injusto. Pero si tú eres llevado calumniosamente, tranquilo, el Señor sabe por qué te lleva allá. Él tiene sus planes y siempre tiene sus propósitos. Entonces Pablo y Silas, nadie se escapó, ni un preso se escapó. Y dice que el carcelero, para creer, pidió luz. En ese tiempo tenían sus antorchas y claro, todos estaban allí y estaba temblando. Imagínate la situación, ¿no?, de este pobre hombre. No sé si le ha pasado a usted cuando tiembla. No solo de frío, sino cuando hay un acontecimiento de esos. Eso, por ejemplo, que te chocas y te caes y tú piensas que estás muerto. Y tú estás ahí y no puedes controlar tus piernas, ¿no? Simplemente tiemblan, tú estás bien, pero... Y así estaba este pobre hombre temblando. Había pasado una angustia de esas, pero terribles. Sí, yo sé que el hermano Pedrito alguna vez me contó de un accidente de esos y que por la gracia de Dios está vivo. Pero sí, se queda uno así. No puedes controlar ya tu cuerpo. Y ahí es donde le dice esta pregunta interesante: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque me he dado cuenta que el Dios que tienen ustedes no es como el que yo tengo. Yo quiero conocerle. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero salvarme. Yo no quiero seguir siendo el mismo. ¿Qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Tú y tu casa. Él no le dice: mira, tenés que rezar 50 Aves Marías. Tendrás que prenderle velas a las vírgenes. Tendrás que confesarte ante un hombre. No le dice eso, le dice: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Parece sencillo, ¿no? Pues que la salvación es así, es sencillo. Es creer en Jesucristo, es creer que Él es nuestro Salvador y que nos ha salvado. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué más le dice? Serás salvo tú y tu casa. ¿Y sabes qué? Se salvó también él y su casa. Vamos a ver esto. O sea, él se salvó y también toda su casa. Eso ocurrió. Vamos más abajo, el verso siguiente, ¿no? 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Interesante, ¿no? Aquí está. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su... Es que, hermanos, no se puede creer si es que no se predica la palabra. Pablo mismo decía, ¿no?, que la fe es por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Él le dijo eso como una especie de anticipo, pero luego fueron a la casa y Pablo y Silas comenzaron a predicarle el evangelio a él y a toda su familia, dice, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Después de esto, ¿qué ocurrió? 33. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. ¡Wow! Hermanos, estaban con heridas, lacerados, pero así Pablo y Silas le predicaban con toda pasión, con todo cariño sobre el evangelio. Le predicaban la palabra. Y dice que la gente que estaba escuchando allí, dice el texto bíblico, que la gente creyó y como consecuencia de eso, ¿qué pasó? Se bautizaron, no solamente él, sino todos. Es que, hermanos, después de creer en Jesús, el otro paso, ¿cuál es? Es el bautismo. Ese es el otro paso. Ellos creyeron y luego se bautizaron. Ese es el otro paso. ¿Por qué nos bautizamos?
Nos bautizamos porque reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que murió y resucitó. Y nos bautizamos entregándonos públicamente a Él. Hacemos un testimonio público de nuestra fe al bautizarnos. Y mi pregunta es, ¿cuántos estudios bíblicos recibió el carcelero? ¿Cuántas veces asistió a la congregación? ¿Cuántos estudios bíblicos recibió? Uno. Sí recibió. Hay que recibir. No se puede bautizar a alguien sin conocimiento. Ojo. Sí. No se puede bautizar a alguien sin conocimiento. Y sin creer tampoco, ¿no? Pero fue suficiente un estudio de la Biblia. Y ese estudio de la Biblia estuvo orientado en Jesús. Fue el Evangelio, ¿no? Ellos entendieron el Evangelio, que su salvación estaba ganada, estaba hecha y era completa. Entonces ellos decidieron bautizarse. Interesante, ¿no? Entonces ese es uno de los pasos que nosotros tenemos que dar. El paso de entregar nuestra vida completamente a Jesús, confesándolo a través del bautismo. ¿Qué dice la parte final? Miren lo que ocurrió después de esto. 34. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Como consecuencia, ellos se gozaron, se alegraron. Porque siempre es una alegría que sobrepasa todo entendimiento cuando uno se entrega a Jesús. Recibir a Jesús a través del bautismo siempre es una alegría. Te pregunto, ¿crees en Jesucristo? Amén. Entonces, ¿cuál es el otro paso? El bautismo. Si tú realmente crees en Jesucristo, crees que Él es tu eterno y perfecto Salvador, que Él se entregó en la cruz por tus pecados, ahora el otro paso es el bautismo. Es el otro paso. Yo no quiero que sea una decisión forzada, sino una decisión libre. Vamos a tener bautismos este sábado. Y quizás tú estás escuchando esta palabra y has escuchado aquí en este lugar, en esta iglesia, muchas veces el Evangelio. Y entonces el Señor también te llama a ser parte de Él a través del bautismo. Que tú le puedas dar tu alma, tu corazón, tu vida y hagas este paso que es fundamental, ¿no? El paso de reconocer a Jesús públicamente a través de las aguas bautismales. Confesar que Él es nuestro Dios, es nuestro Señor, que murió y resucitó. Entonces es algo que tienes que tomar esta decisión. Yo no la puedo tomar por ti. Es la decisión que tú tienes que tomar. Y como consecuencia de haber tomado, entonces tú te vas a gozar. Aquel carcelero y toda su familia se entregaron al Señor Jesucristo. Y todos estuvieron contentos. Yo no creo que el carcelero después volvió a querer quitarse la vida, porque ahora había conocido al dador de la vida. Había conocido a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Había conocido a Jesús. Entonces, cuando se conoce a Jesús, nuestra vida tiene ya certeza y tiene seguridad. Hay razón de seguir viviendo. Hay razón de seguir viviendo porque Cristo ahora llega a ser nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a tomar este paso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.